Siempre me pregunta cuál es mi canción favorita de todas las... Durante décadas, el nombre de Lupe Esparza estuvo rodeado de aplausos, escenarios iluminados y millones de admiradores que crecieron escuchando sus canciones. Para muchos, él representaba la voz de una generación entera. Para otros, era el símbolo del hombre fuerte del norte de México, capaz de soportarlo todo, sin mostrar jamás debilidad. Sin embargo, detrás de aquella imagen pública construida entre giras interminables, éxitos radiales y sonrisas frente a las cámaras, existía una verdad silenciosa que el cantante había decidido guardar durante años. Hoy, a los 71 años, el fundador de Bronco finalmente rompe el silencio y deja al descubierto una realidad que durante mucho tiempo sus seguidores sospecharon, pero que nadie se atrevía a confirmar completamente. No se trata de un escándalo ni de una confesión explosiva. Es algo mucho más humano, más profundo y quizá más doloroso. El peso emocional de una vida entera dedicada al éxito, mientras el corazón iba acumulando heridas invisibles. Durante mucho tiempo, la imagen pública de Lupe Esparza fue la de un artista invencible. En entrevistas, aparecía tranquilo, amable y lleno de energía. Sobre el escenario transmitía una fuerza impresionante, como si los años no hubieran pasado por él, pero quienes observaban atentamente podían notar pequeños detalles. Las pausas prolongadas, las miradas perdidas, el tono nostálgico, al hablar de ciertos momentos de su vida. Había algo en él que parecía esconder una tristeza antigua. Muchos fanáticos comenzaron a sospecharlo desde hace años, especialmente después de algunas entrevistas donde el cantante hablaba de la soledad del éxito, de los sacrificios familiares y del precio emocional que tuvo que pagar para convertirse en leyenda. «Hay cosas que uno pierde en el camino», dijo alguna vez con una sonrisa contenida. Aquella frase quedó resonando entre sus seguidores, porque detrás del artista admirado existía un hombre que pasó décadas viviendo entre aeropuertos, hoteles y conciertos, mientras intentaba conservar intacta a su familia, su identidad y su paz interior. Antes de convertirse en estrella, Lupe Esparza conoció la pobreza, el esfuerzo y la incertidumbre. Nació en un entorno humilde donde nada estaba garantizado. Desde muy joven comprendió que la música no era solo una pasión, era una posibilidad de cambiar su destino. Las historias sobre aquellos primeros años son conocidas entre los seguidores de Bronco. Jornadas difíciles, escenarios improvisados, viajes agotadores y noches enteras tocando sin saber si el público volvería al día siguiente. Pero detrás de aquella perseverancia, también existía una presión enorme. Lupe entendió muy pronto que, si quería triunfar, tendría que sacrificar muchas partes de su vida personal. Y así lo hizo. Mientras otros disfrutaban de una juventud tranquila, él vivía obsesionado con construir el futuro de la banda. Ensayaba durante horas, escribía canciones y buscaba oportunidades en una industria musical extremadamente competitiva. Con el tiempo, el esfuerzo dio resultados. Bronco comenzó a crecer de manera imparable. Las canciones sonaban en la radio, las presentaciones aumentaban, y el grupo empezó a convertirse en un fenómeno nacional. Pero justo cuando el sueño parecía hacerse realidad, comenzaron también los primeros costos emocionales. Pocas personas imaginan lo que realmente ocurre detrás de la vida de una estrella. Desde afuera todo parece perfecto. Dinero, reconocimiento, viajes y admiradores. Sin embargo, Lupe Esparza ha dejado entrever recientemente que la fama también puede convertirse en una prisión silenciosa. Con los años, el cantante comenzó a experimentar algo que muchos artistas famosos conocen muy bien: la sensación de vivir para los demás mientras uno mismo desaparece poco a poco. Cada concierto exigía energía, cada entrevista requería una sonrisa, cada aparición pública obligaba a mostrar fortaleza. Pero emocionalmente, el desgaste era enorme. Según personas cercanas al entorno musical de Bronco, hubo momentos en que el cantante apenas podía descansar. Las giras interminables terminaron afectando no solo su salud física, sino también su equilibrio emocional. Y aunque nunca quiso mostrarse vulnerable frente al público, quienes convivían con él notaban señales claras de agotamiento.
Aún así, Lupe seguía adelante, porque sentía una enorme responsabilidad hacia su grupo, hacia su familia y hacia millones de personas que veían en él un ejemplo. Con el paso de los años, muchos comenzaron a notar que las declaraciones de Lupe se volvían cada vez más reflexivas. Ya no hablaba únicamente de música o éxito. Empezó a mencionar temas como el tiempo, la nostalgia, la familia y el arrepentimiento. Fue entonces cuando surgieron las sospechas más fuertes. ¿Había sacrificado demasiado? Finalmente, a los 71 años, el cantante dejó escapar una verdad que impactó profundamente a sus admiradores. Durante gran parte de su vida sintió miedo de detenerse, miedo de fracasar, miedo de decepcionar, miedo de perder todo aquello por lo que había luchado. Y esa confesión cambió por completo la manera en que muchas personas comenzaron a verlo, porque detrás del ídolo existía un hombre atrapado durante décadas en una carrera interminable hacia el éxito. Lupe admitió que muchas veces siguió trabajando incluso cuando emocionalmente estaba agotado, que hubo momentos en los que deseaba desaparecer por unos días, alejarse del ruido y recuperar algo de tranquilidad, pero nunca se lo permitió. La presión era demasiado grande. Uno de los temas que más ha conmovido a sus seguidores es la forma en que Lupe Esparza habla hoy sobre su familia. Durante años, él mismo reconoció que la música ocupó casi todo su tiempo. Las giras, las grabaciones y los compromisos profesionales hicieron que se perdiera innumerables momentos personales. Cumpleaños, celebraciones, reuniones familiares, momentos irrepetibles. Aunque siempre intentó estar presente emocionalmente, la realidad era mucho más complicada. Y esa es precisamente una de las confesiones que más dolor parecen causarle hoy. Porque mientras el público celebraba sus éxitos, él comenzaba a comprender cuánto tiempo había dejado atrás. En algunas entrevistas recientes, su voz cambia cuando habla de esos temas. Hay silencios largos, miradas profundas y una evidente nostalgia. No es el arrepentimiento de alguien que odia su carrera. Es algo mucho más complejo. Es la tristeza de comprender que el éxito también exige pérdidas irreversibles. Un artista marcado por la nostalgia. Hay algo particularmente melancólico en las declaraciones actuales de Lupe Esparza. A diferencia de muchos artistas que intentan ocultar el paso del tiempo, él parece haber aceptado la fragilidad de la vida con una sinceridad inesperada. Quizá por eso sus palabras han generado tanto impacto. Porque ya no habla como una celebridad distante. Habla como un hombre que ha vivido intensamente y que ahora observa el pasado con otros ojos. Sus seguidores más antiguos aseguran que incluso su manera de interpretar ciertas canciones ha cambiado. Hoy, transmite emociones distintas, más profundas, más íntimas, más humanas. Cada presentación parece cargada de recuerdos. Y tal vez sea precisamente ahí donde aparece la confesión que todos sospechaban desde hace años. Lupe Esparza nunca fue completamente feliz dentro del éxito. No porque no amara la música, no porque no agradeciera el cariño del público, sino porque el precio emocional de mantenerse en la cima terminó siendo muchísimo más alto de lo que cualquiera imaginaba. En la cultura popular, especialmente dentro del regional mexicano, existe una enorme presión sobre las figuras masculinas para mostrarse fuertes en todo momento. Lupe Esparza creció bajo esa mentalidad. El hombre debía resistir. El hombre no debía quebrarse. El hombre debía seguir adelante, sin importar el dolor. Durante décadas, él cargó con esa imagen. Pero el tiempo cambia las prioridades. Y a los 71 años, el cantante parece finalmente dispuesto a aceptar algo que antes jamás habría dicho públicamente. Hubo etapas de su vida en las que se sintió emocionalmente solo. Aunque estuviera rodeado de miles de personas. Aunque recibiera aplausos cada noche. Aunque millones cantaran sus canciones. La soledad emocional continuaba ahí. Esa confesión ha tocado profundamente a muchos admiradores. Especialmente a quienes crecieron viendo a Lupe como un símbolo de fortaleza absoluta, porque demuestra que incluso los ídolos más admirados también libran batallas internas invisibles. Quizá lo más impactante de toda esta historia no sea la confesión en sí, sino el hecho de que haya permanecido oculta durante tanto tiempo. Durante años, Lupe Esparza protegió cuidadosamente su vida emocional.
evitó los escándalos, mantuvo una imagen profesional impecable y rara vez permitió que el público viera sus momentos más difíciles. Pero el paso del tiempo cambia la manera de entender la vida. A cierta edad, muchas personas dejan de preocuparse por aparentar perfección y comienzan a valorar más la honestidad emocional. Eso parece estar ocurriendo con él. Ahora, lejos de intentar parecer invulnerable, Lupe transmite algo mucho más poderoso: autenticidad. Y quizá por eso sus palabras han provocado tanta emoción entre sus seguidores. Porque millones de personas se identifican con esa sensación de haber sacrificado demasiado mientras perseguían estabilidad, éxito o reconocimiento. Aunque sus declaraciones están cargadas de nostalgia, también transmiten cierta paz interior. Por primera vez en muchos años, Lupe Esparza parece hablar sin máscaras. Ya no intenta demostrar que todo estuvo siempre bajo control. Ya no necesita aparentar perfección. Y eso ha generado un enorme respeto entre quienes lo admiran. Porque aceptar públicamente las propias heridas requiere muchísimo valor, especialmente para alguien que pasó décadas siendo visto como un símbolo de fortaleza. Hoy, a los 71 años, Lupe finalmente parece dispuesto a vivir de una manera diferente. Más tranquila, más cercana a su familia y más conectado consigo mismo. Quizá esa sea la verdadera confesión que todos sospechábamos desde hace tiempo. Que detrás del artista legendario siempre existió un hombre profundamente sensible, marcado por el peso del éxito, la nostalgia del tiempo perdido y el deseo silencioso de encontrar paz después de toda una vida sobre los escenarios. Y mientras millones continúan cantando las canciones de Bronco, muchos comienzan ahora a escuchar algo distinto detrás de aquellas letras. La voz de un hombre que finalmente decidió dejar de esconder sus emociones. Durante años, el público creyó conocer perfectamente a Lupe Esparza. Lo veían sonriendo sobre el escenario, haciendo bromas en entrevistas y transmitiendo esa energía norteña que convirtió a Bronco en una de las bandas más queridas de América Latina. Sin embargo, mientras los reflectores iluminaban su figura, una batalla silenciosa se desarrollaba lejos de las cámaras. Con el paso del tiempo, las piezas comenzaron a encajar. Aquellas miradas melancólicas, los silencios incómodos en ciertas entrevistas, la forma en que evitaba hablar de algunos momentos personales. Todo parecía indicar que detrás del éxito existía una historia mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Y ahora, a los 71 años, Lupe Esparza parece finalmente dispuesto a enfrentar esa verdad sin esconderse. A lo largo de su carrera, Lupe aprendió a vivir bajo presión constante. El calendario de Bronco rara vez se detenía. Conciertos, giras internacionales, grabaciones, entrevistas y compromisos comerciales llenaban cada semana de trabajo. Durante décadas, apenas existía espacio para descansar. Pero mientras los fanáticos celebraban cada nuevo éxito, el cantante comenzaba a sentir el desgaste físico y emocional acumulado. Lo más difícil era que nadie parecía notarlo, porque el mundo del espectáculo obliga muchas veces a los artistas a esconder el cansancio detrás de una sonrisa. Y Lupe lo hizo durante años. Según personas cercanas al ambiente musical de la agrupación, hubo momentos especialmente complicados donde el cantante parecía vivir en piloto automático. Cumplía con sus responsabilidades, subía al escenario y entregaba actuaciones memorables, pero emocionalmente estaba agotado. El problema era que sentía que no tenía derecho a detenerse. Había demasiadas personas dependiendo de él, su familia, los integrantes del grupo, los trabajadores de las giras, los empresarios, y millones de seguidores que esperaban verlo siempre fuerte. Ser una figura famosa puede parecer un sueño desde afuera, pero con el tiempo, también se convierte en una responsabilidad enorme. Lupe Esparza dejó de ser solamente un cantante hace mucho tiempo. Se transformó en un símbolo cultural para varias generaciones, y ese peso terminó afectándolo profundamente, porque cuando una persona se convierte en leyenda, deja de sentirse libre para mostrar debilidad. Cada decisión es observada, cada palabra es analizada, cada silencio genera rumores. Poco a poco,
El artista comenzó a sentir que debía proteger constantemente una imagen pública, construida durante décadas. La consecuencia fue devastadora. Empezó a guardar sus emociones para sí mismo. Las preocupaciones nunca se compartían completamente. El miedo quedaba oculto. La tristeza se convertía en canciones. Y así, sin darse cuenta, Lupe fue acumulando un cansancio emocional que con el tiempo terminó alcanzándolo. Uno de los aspectos más impactantes de sus recientes declaraciones tiene que ver con la soledad después de los conciertos. El público suele imaginar que la vida de una estrella termina entre celebraciones y felicidad permanente. Pero para muchos artistas ocurre exactamente lo contrario. Después de los aplausos llega el silencio. Después de la euforia llega el vacío. Y según ha dejado entrever Lupe Esparza, hubo noches particularmente difíciles en las que sentía una enorme tristeza al regresar solo a su habitación de hotel tras los conciertos. Miles de personas gritaban su nombre, miles coreaban sus canciones. Pero al final del día, él seguía enfrentando sus pensamientos en silencio. Esa contradicción emocional marcó gran parte de su vida adulta. Porque cuanto más crecía el éxito de Bronco, más aumentaba también la presión interna que él llevaba consigo. Muchos seguidores sospechaban desde hace tiempo que Lupe vivía con un temor constante. El miedo de que todo desapareciera de un momento a otro. La industria musical es impredecible. La fama puede cambiar rápidamente. El público puede olvidar. Y aunque Bronco logró mantenerse vigente durante décadas, el cantante nunca dejó de sentir esa inseguridad profunda. Por eso trabajaba sin descanso. Por eso rara vez se permitía bajar el ritmo. En el fondo, existía una sensación permanente de que debía seguir demostrando su valor. Ese miedo silencioso terminó convirtiéndose en una carga emocional enorme. Incluso cuando alcanzó el reconocimiento internacional, Lupe continuaba sintiendo la necesidad de luchar constantemente para proteger lo que había construido. Y esa tensión acabó afectando muchas áreas de su vida personal. Uno de los temas que más conmueve en las palabras actuales del cantante es su relación con la edad. A los 71 años, Lupe Esparza parece mirar el tiempo de una manera muy distinta. Ya no habla únicamente del futuro, ahora reflexiona mucho más sobre el pasado. Los recuerdos ocupan un lugar importante en sus entrevistas recientes. Habla de personas que ya no están, de momentos que nunca volverán, de oportunidades perdidas, de errores que habría querido evitar. Pero quizás lo más fuerte es la forma en que describe el paso de los años dentro del mundo artístico. Porque para un músico acostumbrado a los escenarios, aceptar el envejecimiento no siempre resulta fácil. La energía cambia, el cuerpo cambia, la voz cambia. Y aunque el cariño del público continúa intacto, el artista empieza a enfrentarse a nuevas emociones. Fragilidad, nostalgia y miedo al tiempo. Sin embargo, lejos de intentar ocultarlo, Lupe parece haber decidido abrazar esa etapa con honestidad. Hay artistas que simplemente interpretan canciones, y hay otros que terminan viviendo dentro de ellas. Muchos fanáticos de Bronco aseguran que las letras más melancólicas del grupo ahora adquieren un significado completamente distinto, después de escuchar las recientes confesiones de Lupe Esparza. Canciones sobre desamor, sobre pérdidas, sobre nostalgia, sobre heridas emocionales. Hoy parecen reflejar partes muy profundas de su propia vida. Tal vez por eso sus interpretaciones actuales transmiten tanta emoción, porque ya no canta solamente como artista, canta como alguien que verdaderamente entiende el dolor detrás de cada palabra. Y el público lo percibe. Hay una sensibilidad diferente en su mirada, una vulnerabilidad que antes permanecía escondida. Durante mucho tiempo circularon rumores sobre el enorme desgaste emocional que sufría Lupe Esparza detrás de cámaras. Muchos pensaban que eran exageraciones propias del mundo del espectáculo. Pero ahora, varias de aquellas sospechas parecen cobrar sentido. No porque el cantante haya vivido una tragedia escandalosa, sino porque durante años cargó silenciosamente con una presión emocional gigantesca. La necesidad constante de mantenerse fuerte terminó alejándolo incluso de sí mismo. En algunos momentos, según personas cercanas al ambiente musical, el cantante parecía desconectado emocionalmente. Cumplía con todos sus compromisos profesionales,
pero interiormente atravesaba periodos de profundo agotamiento. Y aún así, seguía adelante, porque sentía que detenerse equivalía a fallar. Uno de los conflictos más difíciles para muchos artistas famosos es la pérdida de identidad personal. Con el tiempo, la figura pública termina absorbiendo a la persona real, y eso parece haberle ocurrido parcialmente a Lupe Esparza. Durante décadas, el mundo esperaba ver siempre al líder de Bronco, carismático, fuerte y lleno de energía. Pero detrás de esa imagen existía un hombre que también tenía miedo, dudas y momentos de tristeza. El problema era que casi nunca podía mostrarlos, porque millones de personas habían convertido su figura en símbolo de resistencia y éxito. Y romper esa imagen resultaba extremadamente difícil. Quizá por eso sus confesiones actuales han causado tanto impacto, porque muestran a un Lupe distinto, más humano, más vulnerable y mucho más sincero consigo mismo. Aceptar públicamente las propias heridas no es fácil para nadie, mucho menos para alguien que pasó más de 40 años siendo admirado por millones. Sin embargo, Lupe Esparza parece haber llegado a un punto de su vida donde la honestidad emocional se volvió más importante que mantener una imagen perfecta. Y eso requiere muchísimo valor, porque admitir que el éxito también trae dolor contradice muchas de las fantasías que existen alrededor de la fama. El cantante no está renegando de su carrera, no está rechazando el amor del público, simplemente está reconociendo algo profundamente humano. Incluso las personas más admiradas pueden sentirse cansadas, solas o emocionalmente heridas. A pesar de la nostalgia presente en sus palabras, también existe algo esperanzador en esta nueva etapa de Lupe Esparza. Por primera vez en mucho tiempo, parece estar reconciliándose consigo mismo. Ya no intenta correr desesperadamente detrás del éxito. Ya no necesita demostrar constantemente su fortaleza. Ahora parece valorar más la tranquilidad, la familia y los momentos simples. Y quizá esa sea la transformación más importante de todas, porque después de décadas viviendo bajo presión, finalmente está aprendiendo a escucharse emocionalmente. Muchos admiradores han señalado que hoy el cantante transmite una serenidad distinta. No la energía frenética de los años de juventud, sino algo mucho más profundo. Paz interior. Aunque las heridas del pasado siguen presentes, Lupe parece haber comprendido que ya no necesita esconderlas. Tal vez la mayor revelación de toda esta historia sea que el verdadero Lupe Esparza siempre estuvo frente al público. Solo que nadie veía completamente su lado más humano. Detrás de cada canción existían emociones reales. Detrás de cada sonrisa había sacrificios. Detrás de cada éxito había noches de angustia, cansancio y dudas. Pero durante años él eligió proteger al público de esa parte de su vida. Hasta ahora. Hoy, a los 71 años, el legendario cantante finalmente deja ver al hombre detrás del mito. Y lejos de disminuir la admiración de sus seguidores, esa sinceridad parece haber fortalecido aún más el cariño que millones sienten por él. Porque al final, las personas no se conectan solamente con artistas perfectos. Se conectan con seres humanos reales. Y quizá esa sea la confesión más importante de todas. Lupe Esparza nunca fue únicamente una estrella de la música mexicana. También fue un hombre que pasó gran parte de su vida luchando silenciosamente contra sus propios miedos, tratando de mantenerse fuerte mientras el mundo entero lo observaba. A los 71 años, Lupe Esparza parece haber encontrado finalmente algo que durante décadas se le escapó entre conciertos, viajes y escenarios. Tranquilidad interior. Después de una vida entera dedicada a la música, el legendario líder de Bronco ha comprendido que el verdadero éxito no se mide solamente en discos vendidos o auditorios llenos, también se mide en paz, en familia y en la capacidad de mirar atrás sin esconder las emociones. Su confesión no fue un escándalo, no fue una polémica, fue algo mucho más humano. Lupe admitió que durante muchos años cargó silenciosamente con miedo, agotamiento y nostalgia, mientras intentaba mantenerse fuerte frente al público. Y quizás por primera vez, millones de personas pudieron ver, no solamente al artista,
sino también al hombre. Esa sinceridad ha provocado una enorme ola de respeto y cariño entre sus seguidores, quienes hoy valoran aún más la historia detrás de cada canción. Porque detrás de la voz que marcó generaciones existía alguien que también luchaba consigo mismo. Ahora, lejos de esconder sus sentimientos, Lupe parece decidido a disfrutar una etapa más tranquila, rodeado de sus seres queridos y agradecido por el apoyo del público que jamás lo abandonó. Y tal vez esa sea la verdadera razón por la que su historia continúa emocionando a tantas personas. Porque demuestra que incluso las leyendas también sienten miedo, tristeza y cansancio. Pero, aún así, siguen adelante. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia sobre la vida de Lupe Esparza. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo historias emocionantes sobre grandes figuras de la música y el espectáculo, no olvides suscribirte al canal, dejar tu comentario y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.